Imagina el silencio del espacio, un inmenso, oscuro, infinito vacío. Ahora visualiza a 3 hombres encerrados en una pequeña nave espacial, suspendidos entre la vida y la muerte, la Tierra y la Luna. Era el 20 de julio de 1969. La humanidad contuvo la respiración. Millones de personas frente a sus televisores, radios sintonizadas desde cada rincón del planeta, ojos fijos en un objetivo que parecía imposible. Lo llamaron Apolo 11. Un número que hoy significa historia, valentía, ingenio humano, pero detrás de ese nombre se escondía una carrera desesperada contra el tiempo, contra errores, contra el miedo, porque nadie se había atrevido tanto antes. Ese día no fue solo el día en que el hombre pisó la luna. Fue el día en que toda la humanidad comprendió que incluso los sueños más salvajes pueden hacerse realidad. Esta no es solo la historia de una misión espacial. Es el relato de un viaje que cambió para siempre nuestra percepción de lo que es posible. Es la historia no contada del Apolo 11 de la NASA y el alunizaje. Todo comenzó mucho antes de 1969. En los años 50 y 60, el mundo estaba dividido en dos, por un lado los Estados Unidos, por el otro, la Unión Soviética. Dos superpotencias, dos ideologías, dos visiones del futuro. No era solo un desafío político o militar, era una carrera para demostrar quién lideraría el destino de la humanidad. Y el espacio se convirtió en el nuevo campo de batalla. Los soviéticos golpearon primero. En 1957 lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial. Y 2 años después, Yuri Gagarin logró la hazaña, convirtiéndose en el primer hombre en el espacio. Todo el mundo aplaudió mientras Estados Unidos temblaba. El presidente John Kennedy entendió que simplemente alcanzar no era suficiente. Era necesario establecer un objetivo tan audaz que convertiría la derrota en victoria. Y así en 1961, pronunció las palabras que cambiaron la historia. Elegimos ir a la Luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Fue una promesa al pueblo estadounidense, pero también un desafío imposible. En ese momento, Estados Unidos ni siquiera poseía la tecnología para considerar tal viaje. A la NASA se le encomendó una tarea enorme, convertir un sueño en realidad en menos de 10 años. Un esfuerzo que requeriría ciencia, sacrificio, valentía y vidas humanas. Lograr el Apolo 11 significaba no solo construir un cohete, sino inventar todo un universo de tecnologías previamente inexistentes. El cohete Saturno V, con más de 110 metros de altura, fue diseñado para impulsar toneladas de metal, combustible y sueños al espacio. Cada componente era un riesgo. Cada detalle podía definir la fina línea entre el triunfo y la tragedia. Los ingenieros trabajaron incansablemente día y noche, seguidos por miles de trabajadores, técnicos y científicos. Un ejército silencioso que nadie vería en televisión, pero que hizo posible la misión. El miedo no era solo el de lo desconocido, era la conciencia de que cada prueba fallida podría costar vidas humanas, y hubo muchas fallas. El recuerdo de Apolo 1 pesaba como una roca. El 27 de enero de 1967, durante una prueba en tierra, un incendio en la cabina mató a 3 astronautas, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee. La NASA entendió que el precio del error era la muerte. Y a partir de ese día, cada tornillo, cada cable, cada tornillo fue revisado como si la vida de todo el mundo dependiera de ello. La preparación para Apolo 11 no fue solo ingeniería, fue un acto de fe en la inteligencia humana. Porque cada simulación, cada entrenamiento, cada prueba era un paso hacia lo desconocido. Los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins no eran solo hombres, eran símbolos, eran los rostros de una humanidad a punto de intentar lo imposible. El 16 de julio de 1969, a las 9:30 de la mañana, Florida tembló. Un rugido cortó el aire. Y el Saturno V, la máquina más poderosa jamás construida por el hombre, se elevó hacia el cielo. Millones de personas observaban indirectamente. Los ojos del mundo estaban fijos en ese cohete que llevaba no solo a 3 hombres, sino también las esperanzas de toda una civilización. El viaje a la Luna no fue una línea recta. Tan pronto como se alcanzó la órbita terrestre, ocurrió una maniobra fundamental. El módulo de comando se separó de la etapa principal del cohete, dio la vuelta y se acopló con el módulo lunar, apodado Eagle. El quinto, la máquina más poderosa jamás construida desde el aire, se elevó para el mundo.
Solo entonces la nave espacial estaba lista para emprender el largo viaje hacia su objetivo. Unos minutos después, la Tierra quedó atrás, convirtiéndose en un pequeño globo azul suspendido en la oscuridad. Una imagen que nadie había visto así antes y que cambiaría para siempre la percepción de nuestro planeta, frágil, solitario, precioso. A bordo Armstrong, Aldrin y Collins seguían procedimientos meticulosos. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración monitoreada. No se permitía el error. Michael Collins permaneció al mando del módulo principal, que luego se quedaría en órbita lunar. Armstrong y Aldrin, en cambio, tenían la tarea más peligrosa, aterrizar en la superficie con Eagle. El viaje duró 3 días suspendidos entre el silencio y el infinito, 3 días en los que el mundo entero contuvo la respiración. Y luego llegó el momento más esperado, el descenso a la Luna. Pero nada salió como estaba planeado. Los instrumentos señalaron a las armas, la computadora, sobrecargada de cálculos, comenzó a cometer errores. Por un momento parecía que todo podía fallar. Desde la Tierra en Houston, las voces de los controladores de vuelo se volvieron tensas. El mundo no lo sabía, pero en ese momento la misión estaba en riesgo de desastre. Y para empeorar las cosas, el punto de aterrizaje designado estaba lleno de rocas. Si hubieran aterrizado allí, el Eagle se habría volcado y con él, el sueño de la humanidad. Armstrong entonces tomó el control manual. Con calma gélida, guió el módulo sobre el terreno irregular, buscando un espacio seguro. Cada segundo consumía combustible precioso. Cada latido acercaba la sombra de la catástrofe. Al final, quedaba menos de 30 segundos de autonomía. Entonces una voz. Houston, aquí base de la tranquilidad. Eagle ha aterrizado. Un silencio irreal, seguido de una explosión de aplausos, vítores, lágrimas. El mundo entero por primera vez entendió que lo habíamos logrado. Era el 20 de julio de 1969. El hombre había llegado a la Luna. Unas horas después del aterrizaje, se abrió la escotilla del módulo. Neil Armstrong, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, descendió lentamente por la escalera del Eagle. El mundo entero observaba, 650 millones de personas, la mayor transmisión de televisión en vivo de la historia. Todo un planeta unido frente a un solo momento. Y luego las palabras que quedarían grabadas para siempre. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. El polvo lunar se levantó bajo su bota. En ese momento el sueño de generaciones se convirtió en realidad. Aldrin se unió a él poco después. Los 2 astronautas caminaron sobre la superficie silenciosa, plantaron la bandera estadounidense, instalaron instrumentos científicos y recolectaron muestras de rocas. Cada gesto estaba cargado de significado, cada movimiento era historia. Mientras tanto, Michael Collins, permaneciendo en órbita, observaba desde arriba, solo, pero consciente de ser parte de algo que nadie olvidaría. En la Tierra, la gente aplaudía, lloraba, se abrazaba. Por una noche las fronteras políticas y las divisiones del mundo se disolvieron. En la Luna, no solo habían llegado 3 hombres. Toda la humanidad había llegado. Hubo un anuncio de un valor importante en un asiduo error tipográfico. Para conmutar la cara, un exit surcó en diferencia y brillantez. Común en el corto Cheupa. Después de 21 horas en la superficie lunar, era hora de regresar. Armstrong y Aldrin ascendieron al módulo Eagle, dejando huellas que permanecerían para siempre. La operación de ascenso hacia el módulo de comando aún estaba llena de incertidumbres, un mal funcionamiento, un error, y habrían quedado atrapados en la Luna, destinados a morir lejos de la Tierra. La Casa Blanca también había preparado un discurso en caso de que nunca regresaran. Pero una vez más, la determinación humana triunfó sobre el miedo. El Eagle se desprendió de la superficie y se reunió con el módulo de comando. Collins los recibió y juntos los 3 astronautas comenzaron el viaje de regreso a casa. El 24 de julio de 1969, la nave espacial amerizó en el Océano Pacífico. Los héroes fueron devueltos a salvo a la Tierra. El sueño se había hecho realidad. Apolo 11 no fue solo una victoria estadounidense. Fue un triunfo para toda la humanidad, ya que ese día demostramos que no hay barreras insuperables. El alunizaje nos dejó mucho más que banderas y rocas, nos dejó un mensaje universal:
la capacidad de la humanidad para unir intelecto, coraje y esperanza para superar lo imposible. Sin embargo, no todos querían creer lo que sucedió en julio de 1969. Desde el regreso de Apolo 11 surgieron voces, sospechas y acusaciones. Algunos afirmaban que todo había sido filmado en un estudio de cine, que las sombras no coincidían, que la bandera parecía ondear en el viento. Las teorías de conspiración crecieron, alimentadas por la desconfianza y el deseo de creer que tal empresa era demasiado grandiosa para ser verdad. Pero la realidad es diferente. Las pruebas son abrumadoras y no provienen únicamente de la NASA. Las rocas lunares traídas a la Tierra fueron analizadas por científicos de todo el mundo en laboratorios independientes, y nadie dudó de su origen extraterrestre. En la superficie de la Luna, los astronautas dejaron instrumentos funcionales que aún hoy existen, retroreflectores que reflejan los rayos láser enviados desde la Tierra, permitiéndonos medir con precisión la distancia entre nosotros y nuestro satélite durante más de 50 años. Más recientemente, las sondas enviadas a la órbita lunar han fotografiado los sitios de alunizaje, mostrando huellas dejadas por rovers, restos de módulos e incluso huellas de las misiones Apolo. La verdad es que la humanidad realmente llegó a la Luna. El hecho de que algunos aún lo nieguen hoy no disminuye la magnitud de la hazaña. Al contrario, la hace aún más extraordinaria porque ninguna mentira soporta la prueba del tiempo. Solo la verdad sigue brillando como la luz de la Luna. Hoy, más de 50 años después,